Aquí, bueno, vamos a tener nuestra memoria y olvidamos por un instante el temporizador. Entonces, noten que es la estructura clásica de memoria. Es algo enciende la memoria, que es retención de inicio. Y si utilizamos un mismo contacto de este relevador virtual como elemento para suministrar energía, entonces ese es el encendido de una memoria. Pero pues de igual forma necesitamos algún elemento para apagar la memoria. Y pues si en este momento tenemos una bandera que está no accionada y le colocamos un contacto normalmente cerrado, tendría flujo. En el instante en que la bandera sea accionada, el flujo se va a interrumpir y eso nos asegura, dado que vamos a utilizar una bandera accionada, asegura que se borre esta memoria o cualquier otro elemento que nos permita borrar aquí esta memoria que se genera. Y bueno, entonces, pues esto al final de cuentas asegura que se mantiene en los 5 segundos la señal, se cierra el contacto del temporizador, se verifica el estado inicial del sistema, justamente con esa bandera que nos hace diferenciar la repetición de ese estado. Y tenemos acá una extensión o solicitud de extensión de cilindro 1 al dar un set o retener la energía en bobina Y1. Cuando extienda cilindro 1, pues tenemos acá nuestra revisión de estados. Como quedamos aquí, el estado siempre va a ser diferente en esta primera sección de la secuencia. No necesitamos tal vez colocar la bandera. Ya sabemos en qué estado está, todavía no la hemos modificado. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener cilindro 1 ya extendió, por lo tanto ya es sensor 1S2. Cilindro 2 sigue extendido. Cilindro 2 sigue extendido. Y cilindro 3 sigue en retracción. 1. ¿Qué va a ser esto? Esto va a ser el retorno de 2. El retorno de 2. El retorno de 2. Desde un punto de vista general, si estamos asumiendo que vamos a conectar válvulas libremente, o acá podemos tomar la referencia de válvulas normalmente cerradas. Retorno de 2 significa borrar su memoria. O sea, bobina Y2. Acá será un reset. Un reset. Tal vez diremos, todavía no hemos dado el set. Pero pues bueno, el set lo vamos a hacer más adelante cuando demos extensión de 2. Y pues lo que ocurre es un sistema que inicialmente se estabiliza en su estado inicial. No es nada que no hayamos hecho previamente en algún otro circuito de relevadores. Entonces va a encontrar su estado estable de inicio y pues ahí ya va a comenzar las siguientes secuencias de manera habitual.
Podemos también trabajar sin un cambio realmente significativo para que desde el inicio ya se encuentre trabajando acá, pero pues no es un cambio drástico en el modelo. Pues como quedamos, este primero va a buscar estabilizarse en un momento dado. Y pues ya tenemos que nos pide retorno de 2, un reset. Entonces fue cuando ya extendió 1, 2 mantenía extendido y 3 estaba en retorno. Luego hacemos el siguiente estado. ¿Qué va a suceder en ese estado? Cilindro 1 ya retornó. O sea, sigue estando cilindro 1 en extensión, 1S2. Como solicitamos retorno de cilindro 2, ahora es sensor 2S1. Es nuestro cambio. Y sigue estando sensor 3S1. ¿Qué va a pedir? Ya que retornó 2, retorno de 1. Retorno de 1 es que la bobina Y1, aquí solicitemos un reset de bobina Y1. Reset de bobina Y1. Y acá vamos a tener, igual detectamos 3 estados. Dado que retorna Y1, aquí lo que tenemos es sensor 1S1. Tenemos el sensor 2S1. Y tenemos el sensor 3S1. Tenemos sensor 3S1. ¿Esto qué va a solicitar? Esto va a solicitar bobina Y2 set. Bobina Y2 set. Y pues bueno, acá podríamos decir, para que se estabilice el sistema hacia la posición inicial, notemos aquí qué pasaría. Entonces, en el instante que nosotros conectemos nuestros cilindros en físico en el laboratorio, nuestros cilindros de simple doble efecto controlados con válvulas monoestables, este es el estado que encontraría el sistema, ¿están de acuerdo? Se estaría nuestro cilindro 1 en retorno, 2 retorno, 3 retorno, y estos 3 sensores estarían detectando. Y entonces lo que va a hacer el sistema físico es partir de aquí. Entonces aquí hace el set, hace los movimientos que continúan en la secuencia, pero se detiene una vez que encuentra esta nueva condición. Entonces, es lo único que ocurriría. Y pues otro caso es dejarlo tal cual para que inicie exactamente aquí, pero pues no es un cambio muy drástico. Entonces luego, ¿qué más tenemos que hacer aquí? Entonces, como es el movimiento que se está solicitando antes de que se repita el estado de retorno de 3, antes de solicitar la extensión de 3, vamos a ver, es este mismo, ¿no? O sea, se repite retorno de 1, retorno de 3, extensión de 2. Y pues entonces, como se va a repetir, acá vamos a pedir en paralelo que también
nuestra bandera 1. Bandera 1. Esta cambie a accionamiento. Bandera 1Z. Y entonces diferenciar uno del otro estado. Vamos a tener los 3 estados del sistema. Y vamos a añadir la bandera. Entonces está sensor 1S1. Está el sensor 2S2. Está el sensor 3S1. Y tenemos a la bandera número 1. Con lo cual ya tenemos una diferenciación entre lo que tenemos en el renglón número 2, la combinación de sensores y bandera, con la combinación de los mismos sensores, pero contacto en sentido opuesto de bandera número 1. Dado que le dimos set, entonces abre el contacto en renglón 2 y también sabemos, aseguramos aquí borrar esta memoria de retención de inicio. Y pues cuando esto ocurre, cuando han extendido 2 en el caso de la bandera encendida, entonces lo que va a solicitar es extensión de 3 y es bobina de 3Y, Y3, bobina Y3, le vamos a dar un set. Vamos a dar un set. Vamos a dar un set. Y cuando haya ocurrido la extensión, pues tenemos 3 estados. Tenemos sensor 1S1. Tenemos sensor 2S2. Tenemos sensor, ya extendió, 3S2. Cuando haya extendido, entonces aquí vamos a dar a la bobina Y3 un reset. Y eso nos va a mandar nuevamente al estado. 1 retorna, 2 mantiene extendido, 3 retorna. Pero dado que la bandera aquí, nuestro último estado fue set, entonces también necesitamos hacer ¿qué? También necesitamos a la bandera 1. La bandera 1, mandarla a set. Entonces, bandera 1. Bandera 1 también necesitamos mandarla a reset. Y entonces, pues ya está nuestro sistema, donde pues con un pulso hacemos que accionemos nuestro sistema. Si no estuviera esta restricción, lo de que sea por un pulso, entonces pues podríamos ahí mantener presionado nuestro botón de inicio hasta que comenzara la secuencia. Pero pues como pues pudiera ser esta cantidad variable, más tiempo, menos tiempo, pues un pulso pues será general para cualquier caso y pues accionar nuestro sistema. Pues bueno, dudas en el diagrama escalera.
Entonces, para... No, profe, todo bien. Sí. Para comprobar nuestro diseño, pues vamos a traducirlo a FluidSim. Vamos a copiar los elementos de los cilindros, nada más. Vamos a copiar aquí los elementos, nada más. O sea, tenemos nuestras entradas, tenemos nuestros cilindros, pues como que vamos, esto pues es en cierta manera equivalente a nuestra lista de asignaciones. Pues hay un inicio, los 6 sensores, o sea, también nuestras 6 inputs. Tenemos las 3 outputs, 3 bobinas. Están los cilindros acá. Están está nuestro cilindro 2. Está nuestro cilindro 3. Y pues para aquí tener siempre presente nuestros elementos que pues, representan las funciones de escalera, vamos a recordar esa construcción de los elementos. Pues como quedamos, cuando utilicemos una memoria, un output que va a retener una señal, entonces vamos aquí a generar nuestro elemento híbrido, que va a ser una output, la 0.x por el momento. Entonces recordamos en qué consiste la construcción de la función set y reset para un output. Entonces, esa output necesita reflejar la salida quien sí es propiamente, en términos de relaciones internas de etiquetas, output 0.0. Entonces, pues, y en particular la 0.0. Y queremos utilizar la función set y reset. Entonces, set y reset son funciones de elementos digitales y entonces necesitamos transformarlos en señal digital, porque acá pues es todavía analógica, o sea, es voltaje tal cual, y estos los transforman en señales digitales. Entonces necesitamos dos entradas, 2i. Vamos a necesitar el relé, que es quien realiza esa función, el relé RS. Y entonces conectamos arriba, conectamos abajo. El relé RS entonces por definición su conexión superior es la función set y la conexión inferior es la conexión reset. Entonces aquí ya podemos hacer set de output y reset de output. Pero así como transformamos en señal digital,
necesitamos transformar la señal digital en señal analógica. Y para ello es que utilizamos una salida, aquí designadas como Q, donde hacemos la aclaración. Q tiene dos salidas. Cuando quieran utilizar esta salida como medio digital, vean si se conectaría. Ahí se nota, o sea, sí conectaría al elemento digital, pero esta no conecta a un elemento físico. Entonces, en cambio, la conexión inferior no conecta a los elementos digitales, pero sí conecta a el elemento físico. Y pues es finalmente nuestro equivalente de las funciones set y reset de un output. ¿Cuántos vamos a utilizar? Vamos a utilizar 3 funciones set y reset de outputs. Entonces aquí dice, vamos a copiarlo. Vamos a tener 1, 2 y 3. Entonces lo hacemos, este es, más bien, las que definimos fue la 1, la 2 y la 3. De manera correspondiente también ajustaremos aquí los relevadores. El 0, la 1, la output 0.2 y nuestra output 0.3. Ya tenemos set y reset de las 3 outputs, ¿okay? Que pues necesitan aquí retener las señales. Entonces, pues bueno, ya tenemos las funciones set y reset. Vamos a ocupar 2 banderas. Entonces, es el mismo bloque. Es el mismo bloque. Mismo bloque. Bueno, entonces, en vez de output es bandera 1.0. Y bueno, en la bandera 2 no la utilicé realmente como memoria, si se acuerdan, la de la retención de inicio. Entonces, esa es solamente un relé virtual. Y ese relé virtual, pues es F2.0. Entonces, la idea es acá, en FST, solamente a bandera 1 le dimos set y bandera 1 reset. Pero a la retención de inicio, que es la bandera 2, o sea, no la tomé como una output, sino como bandera. A esta no le di set y reset, sino es solamente un relé virtual. Va a ser una memoria con relé virtual. Y pues si solamente la estoy utilizando de esa forma,
no necesitaría darle set y reset. Ok. Pues ya están la bandera, están las outputs y acá recordamos, esta conexión sería equivalente al set de la bandera y correspondientemente en la conexión inferior pues es F1 reset. Lo mismo sería para las outputs. Tendríamos un output 0.1 set y un output 0.1 reset en la parte inferior. Acá tendríamos el output 2 set y lo correspondiente en las demás outputs. O sea, las líneas que acá tengamos van a estar conectadas a ese elemento. Y entonces solamente nos falta construir nuestro elemento del temporizador. El elemento de temporizador, ese como es. Entonces es nuestro bloque que ¿qué va a consistir? Tenemos como elemento principal a el retardo a la conexión. Acá está. Entonces cuenta con un retardo a la conexión de 5 segundos. Entonces mandamos una señal. Se debe de retener la señal, por eso fue la necesidad de hacer memoria que está en nuestro diagrama escalera. Y pues lo que sabemos es, nos va a mandar el pulso después de los 5 segundos. De igual manera necesitamos una entrada. Y necesitamos una salida. Después de esa salida, entonces lo que enciende es al relevador de encendido número 1. Bueno, acá en particular, la bandera 1 está más abajo en el diagrama escalera. Este es nuestro bloque de temporizador de encendido 1. Y esta bandera la colocamos
colocamos aquí. Ya tenemos todos nuestros elementos. Acá, pues bueno, es la salvedad del lenguaje que tenemos que construir los elementos híbridos. Pero pues ya incluso ya que los tengan, pues ya los pueden copiar y pegar una vez que ya los tengan construidos. Y acá los volvemos a hacer para pues, recordar de qué elementos consisten. Pues ya podemos comenzar la construcción de las condiciones. Entonces dijimos, si tenemos botón de inicio, si nosotros damos un pulso de inicio, input 0.0, si damos input 0.0, o está la bandera 2.0, es lo que representa una O la otra, nos van a permitir dar dos instrucciones a la vez. Una de ellas es precisamente mandar la señal a este relevador virtual. ¿Sí? Y la otra en paralelo es encender el temporizador. Como quedamos, algo va a apagar esta construcción básica de memoria. Y es lo siguiente. Entonces es un contacto normalmente cerrado de bandera 1.0. Acá le podemos poner F 1.0. F 1.0. Ok. Entonces, aquí, cuando en FluidSim no hemos relacionado bien los nombres, entonces no se transforma el contacto. Entonces, este fue un indicador de que no había actualizado bien este nombre. Entonces, acá en F1.0, pues me falta aquí su output. Pues también darle el nombre de F1.0. Y ya con esto, ya se transforma bien a un contacto normalmente cerrado de escalera. Pues ya tenemos es, cuando demos señal de inicio o ya tengamos el respaldo de la bandera F2, y mientras no cambie de estado la bandera, la 1, entonces retenemos la señal de inicio y en paralelo encendemos nuestro temporizador T-on1. Con esto podemos hacer nuestro primer movimiento de inicio. Los que tenemos un contacto que viene del temporizador. Tenemos el contacto del temporizador. Vamos a tener 3 contactos de input. Tenemos, está en retorno 1. Está en el estado inicial en extensión 2, que sería input 4. Input 4. Y está en
en retorno 3. Y en retorno 3 es input 5. 3S1. También tenemos un contacto normalmente cerrado de bandera. Y cuando esto se cumple, ¿cuál es la salida que solicitamos? Solicitamos, cuando tenemos esta combinación, retorna 1, extensión de 2, retorno de 3, bandera 1 negada y tiempo de inicio. Entonces es extensión y retención de esa señal de output 1. Entonces es tal cual en el diagrama escalera, output 0.1 set. Luego entonces tenemos los 3 estados del sistema. Los verificamos. Pero pues entonces uno ya extendió. Como uno ya extendió, ya va a ser el output. En este caso input, perdón, input 2 es la que cambia. Y cuando esto ocurre, dijimos fue el reset de output 2. Reset de output 2. Cuando retorne 2, vamos aquí a refrescar. Entonces, fue el que hicimos. Retorno 1, retorno 3, extensión 2, negación de bandera y temporizador. Set de bobina 1. Vamos a hacer